Estoy seguro que este setup te suena y sabrás de sobra que no vas a ver un vídeo con un dinamismo increíble. De hecho, se viene un putísimo vídeo teórico-práctico de 10. Y estoy seguro que te lo has imaginado ya por el setup, por este iPad precioso que tenemos en la mesa y por mi magnífico café. Me voy a cambiar las gafas, que estas me cuadran más para este tipo de vídeo. Y me la suda. Estamos literalmente a 8 de agosto cuando estoy grabando este vídeo. 9, en principio si me da tiempo, por favor que sí, cuando tú lo estás viendo. Eso se traduce en que gran cantidad de vosotros, un porcentaje muy elevado, estaréis terminando vuestra definición, porque sois unos playeros y os gusta mucho definir en esta etapa de verano, y eso se traduce en que estaréis acabando vuestra definición o ya la habréis terminado y estáis simplemente manteniendo y recogiendo todo el trabajo que habéis cosechado previamente. Por tanto, te voy a explicar lo que tienes que hacer ahora, más que nada porque estoy seguro de que estás súper alto de, una vez terminas una definición, no saber qué hacer, porque siempre que has intentado pasar de esa definición a un volumen, has notado como esos últimos 3 meses, 4, 5, 6 meses que has tenido en definición, los has tirado por la borda durante las primeras semanas del volumen y has dejado de verte bien y ya estás un poco harto de decir, joder, hago una definición y cuando realmente voy a transicionar, voy a hacer un volumen, lo hago como el putísimo culo, o debe ser que es lo normal porque yo ya no quiero estar en volumen, me veo fatal. No, te voy a explicar lo que vas a hacer y te prometo que voy a ser muy conciso, voy a ser preciso, voy a ir con todo, tengo todo preparado para explicártelo. Así que quédate en el vídeo, ¿vale? Me lo vas a agradecer. Y como sé que tienes la atención medio corta de venir del formato vertical, te lo voy a hacer así de llevadero. Flípate tú. Por tanto, voy a explicarte qué hacer cuando termina esa definición que hemos comentado previamente. Lo primero que vamos a tratar de explicar es que es un momento para tomar decisiones muy importantes. Lo primero de todo porque habrás recogido mucha información respecto a tu físico, respecto a cómo se ha dado el porcentaje graso. Por cierto, breve paréntesis, vamos a interpretar de que habéis llegado a un porcentaje graso objetivo que te permite estar en un entorno hormonal favorable para poder ejecutar un volumen en condiciones, ¿vale? En eso no me voy a meter ahora, simplemente tienes que tomar unas decisiones importantes porque has recogido mucha información que te lleve a diagnosticar realmente qué debes priorizar, a dónde te debes centrar y cómo debes ejecutar tu próximo volumen, tu próximo paso a dar, ¿no? Ahora bien, ¿es lo inteligente pasar de esa etapa de definición a esa etapa de volumen? Pues estoy seguro que tú lo has hecho siempre, pero es que lamento comunicarte de que no es la decisión correcta. Ahora bien, ¿por qué no es la decisión correcta? ¿Qué hago entonces, Alex? Pues voy a tratar de explicarte qué hacer respecto al apartado nutricional, cómo distribuir las calorías, qué hacer respecto al entrenamiento y qué hacer respecto al cardio, porque sí, interpreto e intuyo que has tenido una actividad física diaria medianamente elevada para poder conseguir ese porcentaje graso que hemos comentado previamente. ¿Cuáles son los errores principales que no paro de ver de manera constante y diaria que soléis cometer vosotros realmente y los cuales te llevan a no conseguir ese objetivo que hemos comentado previamente de poder transicionar de esa etapa de definición a ese volumen en condiciones y acabas tirando por tierra todo el trabajo que venías haciendo previamente? Pues muy sencillo. Primer error, lo acabamos de comentar, pasar de esa etapa de definición a esa etapa de volumen directamente. Error nefasto. Encima suele venir acompañado de un proceso muy malamente que suele ser, bueno, yo lo defino siempre como el me lo he ganado, ¿no? El como ya he hecho esa etapa de definición previa, ahora durante unas cuantas semanas voy a comer lo que me apetezca y voy a hacer lo que quiera, voy a ser un poco más flexible, ¿no? Lo que se conoce como ser flexible, que de hecho si interpretas que ahora es cuando tienes que ser flexible, quizás no has hecho correctamente o no has distribuido adecuadamente, no te has generado la máxima adherencia posible esa etapa de definición, quitando que esta es una etapa precompetición, etc, 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 pero ahí habría que revisar esa estructura que has trabajado para que tu cabeza lo tenga que interpretar como hoy sí, me he ganado ahora ser más flexible. ¿Me entiendes? También suele venir acompañada también de una reducción drástica en cuanto a la actividad física diaria se refiere, en cuanto al NEAT, quizás también por el simple hecho de que en esa etapa de definición, al estar mal estructurada, has tenido que meter una actividad física diaria excesiva, 25.000, 30.000 pasos, algo loco, y entiendo que pues digas, ahora que acabo la definición, corto de raíz esa actividad física diaria. Error. Luego, por otro lado, también es un momento donde soléis decir, bueno, ahora ya que he llegado a ese porcentaje graso óptimo y me va a permitir ser más flexible, como hemos comentado previamente, voy a dejar de monitorizar todo ese progreso que previamente empezaba a monitorizar. Es decir, vas a dejar de pasar revisiones de manera constante, evaluar sensaciones, parámetros, perímetros, etc, etc, etc. Error, no sabes cómo vas a evolucionar ni si estás yendo por el camino correcto. Y luego, otra cosa que suele pasar siempre es obsesionarte en exceso por el porcentaje graso.
¿Por qué? Porque tenéis experiencias previas muy negativas respecto a lo que viene siendo esa salida en cuanto a la definición se refiere, por lo que hemos comentado previamente, y notáis como vuestro porcentaje graso enseguida se va elevando y tenéis otra vez el miedo de voy a volver a pasar por lo que no quiero que pase. He estado 5, 6, 7 meses de trabajo, 3, los que sean, para llegar al porcentaje graso que me encuentro hoy, para que en las próximas 4, 8, 10 semanas se vaya todo al carrer, porque no sabéis cómo estructurarlo. Y por último, el último error de todos es pensar que derivar esa definición a una etapa de transición es una pérdida de tiempo. ¿Por qué vengo a decir esto? Porque créeme que la solución después de esa etapa de definición es pasar por una etapa de transición donde el objetivo inicial va a ser aprovechar ese entorno hormonal favorable que has trabajado previamente. Acabas de cosechar, acabas de realmente trabajar por ese porcentaje graso óptimo que te lleva a estar en un entorno hormonal favorable para poder ejecutar esa etapa de superávit calórico. Pero es que estás en un entorno hormonal tan favorable para aprovecharlo y llegar a lo que viene siendo tu pic de la definición, estás en un punto donde vienes con un físico castigado, en cierta medida, depende de cómo lo hayas estructurado, con un porcentaje graso bajo y con un cuerpo súper receptivo a nada que le vayas a dar un poco de comida. Por tanto, aprovechar ese entorno hormonal tan favorable que hemos comentado es prioritario para poder, en un futuro cercano, aprovechar ese volumen que vamos a ejecutar posteriormente a esa etapa de transición comentada, ¿vale? Por tanto, sabemos que la solución obviamente es ejecutar esa etapa de transición. ¿Cómo distribuimos en esa etapa de transición al volumen? Muy sencillo, vamos a aprovechar para incrementar las calorías de manera estratégica, incrementos de en torno a 150 calorías, 100, 200 calorías, depende de lo que vengáis trabajando, de manera muy progresiva y analizando muy bien cómo os van sentando esos incrementos estratégicos, donde vamos a priorizar siempre ese hidrato de carbono, el cual entiendo que se ha visto afectado después de la etapa de definición. Por tanto, aprovechamos ese entorno hormonal favorable para priorizar esos hidratos de carbono y hacer que, debido a que estás en un momento súper receptivo, volvamos a utilizarlos en consonancia con nuestro objetivo. Mi recomendación es que mantengamos las proteínas y las grasas exactamente igual. Sí que es cierto que depende del contexto, podemos elevar ligeramente las grasas dependiendo en qué punto nos encontremos, pero yo realmente en esta etapa de transición hasta finalizar la misma, yo mantendría al 100% todo si lo has hecho de manera óptima. Al fin y al cabo, lo que vamos a tratar es de recuperar sensaciones y proteger ese rendimiento, el cual esperemos que no se haya habido excesivamente afectado debido a esa etapa de definición comentada, y vamos a monitorizar de manera muy exhaustiva todas y cada una de las variables, desde cómo va el rendimiento, cómo son tus sensaciones, qué tal la higiene del descanso, qué tal las digestiones, qué tal los niveles de líbido, etc. ¿Y qué vamos a hacer con el apartado del entrenamiento? Muy sencillo, no vamos a ejecutar ningún cambio respecto a la selección y orden de ejercicios y respecto al split. No va implícito que el final de una definición vaya acompañado con un cambio de bloque de manera obligatoria. De hecho, personalmente lo considero un error. Mi recomendación es que no se ejecute ese cambio de bloque y ese cambio de enfoque, se mantenga durante esta etapa de transición incluso el volumen de entrenamiento, que de momento no modifiquemos nada y que aprovechemos ese extra a nivel calórico para que se generen unas mejores adaptaciones en cuanto a los procesos recuperativos se refiere, y que eso lo aprovechemos para aumentar el rendimiento, el cual entiendo que se ha visto afectado durante esa etapa de definición. Por tanto, nos vamos a centrar en proteger todo ese rendimiento, progresando de nuevo en cargas y recuperando esas buenas sensaciones que veníamos trabajando previamente. Más que nada porque esto literalmente es una pescadilla que se muerde la cola, ya que si nuestro rendimiento aumenta con ese espectro calórico un poco más elevado, vamos a decir que la actividad física diaria también va a aumentar por parámetros de intensidad, un gasto calórico total, al fin y al cabo, y estamos en ese entorno donde como más, entreno mejor, gasto más, el peso baja. Y es una rueda que me hace que poco a poco las sensaciones mejoren y que, debido a cómo se está organizando, llego al pic de la definición. Porque estoy comiendo más que nunca, estoy entrenando mejor que en los últimos 12 semanas, 16 semanas, 4, 6, 8 meses, depende de lo que haya durado tu definición, y poco a poco estoy recuperando esas sensaciones. En cuanto al entrenamiento, estoy entrenando mejor, progresando en cargas, aumenta el rendimiento, estoy comiendo más,
y estoy aprovechando realmente ese entorno hormonal favorable que estoy, porque estoy en una etapa donde estoy súper receptivo a que me entre comida. Para que vosotros lo entendáis de manera muy básica, nosotros cuando llevamos un déficit calórico que al fin y al cabo es prolongado y al ser prolongado en el tiempo se vuelve agresivo, nuestro cuerpo entra en una danger zone, en un estado de supervivencia, donde simplemente mi metabolismo basal por vivir empieza a consumir menos calorías de las que estaría gastando previamente. Por poneros un ejemplo, si yo por subsistir en pleno volumen gasto 1800 calorías, en el momento donde estoy 16, 18, 20 semanas en una definición, una preparación, simplemente mi cuerpo se vuelve más eficiente y por subsistir gasto 1100 calorías. Por tanto, entro en ese estado de supervivencia donde en el momento donde yo a ese cuerpo que está mucho más reactivo le empiezo a dar poco a poco de manera progresiva ese hidrato de carbono que hemos comentado previamente, se empieza a relajar y deja de estar en esa danger zone y simplemente por subsistir, en lugar de esas 1100 calorías, se va a confiar y va a decir, coño, me estás dando comida, voy a empezar a gastar más calorías de las que estaba gastando previamente porque me estás dando esa cantidad de comida que necesito. ¿Me explico? Lo explico para tontos. Ahora bien, ¿qué hago con el cardio? Muy sencillo, el final de la definición no va acompañado de voy a dejar esa actividad física diaria que veníamos trabajando previamente. Simplemente es encontrar ese balance energético que me permita jugar con las calorías y el cardio. Sí que es cierto que si venís trabajando con algo de cardio más estilo HIIT, yo personalmente lo eliminaría o mínimamente reduciría la frecuencia y la intensidad del mismo y únicamente me centraría en trabajar con un cardio de bajo impacto, depende de lo que veníais trabajando. Pero sí que es cierto que priorizaría obviamente el cardio de bajo impacto y jugaría con ese balance energético para ir poco a poco subiendo las calorías, manteniendo el cardio, bajando el cardio, manteniendo calorías, subiendo las calorías, manteniendo el cardio, bajando el cardio, aumentando y manteniendo calorías, etc, 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 ¿vale? Pero sí que es cierto que yo soy muy partidario de tener una actividad física diaria medianamente elevada entre los 10 y 15.000 pasos, independientemente de la etapa en la que te encuentres, pudiendo ser superior pues en etapas de definición un poco más agresivas con todo lo que ello conlleva, ¿vale? Por tanto, vamos a seguir manteniendo esa actividad física diaria como veníamos comentando previamente. ¿Cuánto debe durar esta etapa de transición? Puede irse a la alza o a la baja, pero mínimo entre esas 4 y 8 semanas suele ser lo óptimo. También, lógicamente, depende de qué punto te encuentres. No es lo mismo vender una preparación de 30 a 40 semanas de trabajo que meter una definición de 12, 16, obviamente. ¿Vale? Por tanto, ¿cuándo podemos diagnosticar que termina esa etapa de transición? Pues aquí te dejo ciertos indicadores que te van a ayudar a diagnosticar si este es un momento óptimo para dar por finalizado esa etapa de transición. El peso se vuelve a estabilizar, ya hemos comentado que debido a ese entorno hormonal favorable, al subir las calorías, si lo hemos hecho las cosas bien, es normal que el peso baje y ahí es donde se va a encontrar nuestro pic de la definición, como bien hemos comentado. El rendimiento vuelve a aumentar, los procesos recuperativos son mayores, los niveles de hambre y saciedad han vuelto a sus niveles basales y a sus niveles básicos, porque también tienes que interpretar que en el momento donde poco a poco vayas subiendo las calorías, es muy habitual y muy normal que tus niveles de hambre sigan subiendo conforme vas aumentando esas calorías, ¿vale? Por tanto, no te asustes, simplemente tenerlo en consideración. En el caso donde se ha debido repercutida la higiene del sueño, va a aumentar con ese espectro calórico mayor, tienes más energía, te genera más adherencia, tienes más ganas por mejorar y entrenar, recuperas esas sensaciones, la fatiga que veníamos acumulando, esa fatiga residual, poco a poco se va disipando y nos encontramos, que esto se habla muy poco, en un factor psicológico óptimo para poder afrontar esa etapa de volumen que sí que debería venir posterior a esa etapa de transición, ¿vale? A modo genérico, a modo general, habría que analizar al fin y al cabo todos y cada uno de los contextos de manera completamente individualizada para saber cómo afrontar esta etapa de transición, pero sí que considero que todos y cada uno de vosotros teníais que pasar en mayor o menor medida por esta etapa de transición previo a ejecutar ese volumen tal y como se conoce. Ya podríamos hablar en otro vídeo de cómo ejecutar un volumen en condiciones, que aquí sí que creo que la gente la suele liar en exceso, pero eso ya hablaríamos en otros temas. Por tanto, te animo a que me expongas cualquier mínima duda que tengas en la cajita de comentarios y si no por mis redes sociales en privado, que voy a estar encantado de solucionártela, y exactamente igual que recordarte que justo en la descripción tienes un mensaje para ponerte en contacto conmigo y solicitar información de cara a que pueda ayudarte en tu proceso de cambio físico. Muy sencillo, acompañamiento 1 a 1 conmigo, ya te informaré de manera detallada y nos ponemos a trabajar en tu objetivo para que no te comas la cabeza por nada y sepas que estás ejecutando todo a la perfección. Lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo, fácil, sencillo, espero haber ido al pie del cañón y no haber ido demasiado rápido tampoco y que se haya interpretado correctamente todo, y cualquier mínima duda, no dudes en hacérmelo saber. Que vaya muy bien el fin de semana. Chao, mi dedo sigue muerto, let's go.